¿Qué tal amigos? Una vez más aquí trayéndole contenido de látex y el día de hoy tenemos la sesión número 6 que tocaremos los temas de cajas, marcos y colores. Así que si estás interesado, comencemos. Como es de costumbre, acá tenemos nuestros paquetes necesarios, lo que siempre hemos estado utilizando y en esta parte vamos a colocar lo que son los paquetes para esta sesión. Bien, entonces en la parte derecha muestro el índice de lo que vamos a tocar el día de hoy en esta sesión número 6. Entonces, como es tema de cajas, necesariamente vamos a utilizar un pequeño texto en el cual yo he cargado acá, que se llama Los microtemores o ruido ambiental. Se han venido estudiando desde el siglo pasado para la caracterización del suelo y la estructura. ¿Ok? Entonces, previo a todo esto de las cajas, les quiero explicar el tema de este comando. Entonces, vamos a compilar primero nuestro texto para que podamos ver las diferencias. Como pueden ver, este es un texto normal, es un texto simple en el cual el ancho del texto es a lo largo de la hoja. Pero si nosotros queremos alterar este ancho, podemos utilizar este comando que se llama parbox. Entonces, vamos a utilizar el parbox, donde el primer argumento tenemos que definir el ancho. Entonces, si nosotros queremos definir el ancho, de repente 7 centímetros, y acá y en el segundo vamos a colocar el texto. Entonces acá voy a copiar el texto para que se pueda ver la diferencia. Bien, entonces como pueden ver, el texto está en ese ancho que nosotros hemos especificado. Ahora, ¿por qué es importante esto de explicar antes de mencionar las cajas? Porque vamos a ver ciertas diferencias que hay cuando se utilizan las cajas tanto para textos cortos como para textos largos. Entonces, para utilizar textos largos, ya me voy adelantando, vamos a utilizar lo que es el parbox. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora sí en el tema de cajas. El primer punto que tenemos el día de hoy, tenemos cajas sin marcos. ¿Qué quiere decir? Estas cajas que no van a tener el borde característico de una caja en sí. Entonces para eso tenemos dos ejemplos que son los comandos mbox y makebox. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar, y dicho sea de paso, también hemos utilizado acá el entorno itemize, que eso está en la sesión anterior. Así que si de repente no estás familiarizado un tanto con este entorno, te recomiendo que veas el video anterior. Para el mbox vamos a utilizar el comando mbox, donde solo tenemos un argumento y es el texto. Así que voy a escribir un pequeño texto que son los microtremores solamente. Entonces compilamos acá y lo que nos sale es, bueno, es una caja invisible cuyo ancho cuyo ancho internamente está la palabra que hemos escrito. ¿Qué pasa si nosotros escribimos el comando pero con un texto mayor? Entonces vamos a colocar acá mbox y vamos a copiar lo que tenemos en esta parte. Este es el texto que vamos a utilizar para todos los comandos que vamos a explicar en esta sesión. Entonces, como pueden ver, lo que hace mbox es crear una caja invisible cuyo ancho sea de acuerdo a lo que esté el texto determinado. En este caso, como el texto es muy grande, entonces esta es una caja demasiado en todo lo ancho, por lo que ya sale de la misma hoja. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar nuestro comando parbox. Entonces, con el comando parbox definimos nuestro ancho, vamos a cambiarle de repente acá a 10 centímetros de ancho y el texto va a ser el que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces acá pueden ver de que ahora sí el texto está adecuado a ese ancho. Entonces vamos a escribir acá una palabra que sea hola después de este mbox para que puedan ver la diferencia. Entonces, como pueden ver, se está creando una caja que está algo centrada y después la palabra hola. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren crear una caja, pero ya una caja invisible, pero con un cierto ancho? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar el makebox. El makebox no está, bueno, en Text Studio no está, no aparece en las opciones. Sin embargo, si ustedes escriben completamente, sí les va a poder salir. Entonces, acá nosotros tenemos como argumento principal el texto. Y como opcional podemos acá escoger el ancho. Este es el primero. Vamos a escribir acá nuestro texto.
Y el ancho vamos a ponerle acá que sea 5 centímetros. Compilamos. Y como pueden ver acá, ¿qué está pasando? Porque el texto en sí está, no está completo. Y lo que sucede aquí es de que acá internamente se está creando una caja invisible de 5 centímetros. Pero el, eh, pero el texto es demasiado largo, por lo que el propio texto está fuera de los bordes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos una palabra lo más pequeña posible? Digamos los microtremores. Entonces acá se está creando una caja de 5 centímetros. Y para que se puedan dar cuenta porque esta es una caja invisible, vamos a escribir acá la palabra hola. ¿Y vieron? Se está creando acá una caja invisible de cuyo ancho es 5 centímetros y bueno, parece que la letra está centrada. Entonces, si ustedes quieren cambiar la alineación, simplemente ponen otro corchetes y acá vamos a colocarlo la L, que vendría a ser la izquierda. Como pueden ver, ahora sí se puede notar la diferencia. Y si nosotros queremos colocar un texto más amplio, recuerden, tenemos que utilizar el parbox. Entonces acá yo voy a copiar de lo que ya hemos estado colocando en esta parte y compilamos para que puedan ver qué es lo que nos va a salir. Entonces, a ver, me olvidé compilar. No, acá parece que hay un error y... Ah, me faltaba cerrar el comando. Ahora sí. ¿Y qué sucede acá? Pues acá hay una superposición. ¿Debido a qué? Porque nuestro texto está saliendo. Es decir, acá tenemos 5 centímetros y acá estamos creando un texto de 10 centímetros. Entonces, para que haya una cierta concordancia, debemos colocar acá que sea menor a lo que nosotros señalemos en el mailbox, es decir, 4 centímetros. Ahora sí, vamos a compilar y voilà, ya tenemos nuestro resultado. Recuerden, este es muy importante para el Parbox, porque el Parbox nos permite colocar el texto más extensos en un tamaño o en un ancho que nosotros definamos. Pero si nosotros queremos usar en una caja invisible y sobre todo en Mailbox, tenemos que respetar también su dimensión en el cual nosotros colocamos de esta manera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos terminado el tema de las cajas invisibles. Es muy importante, en algunos aspectos, mayormente se utilizan cuando son textos pequeños, sin embargo, también se puede utilizar para textos más grandes. Ahora pasemos al siguiente punto, el punto número 2. Para el punto número 2 tenemos estos 5 ítems de los cuales vamos a explicar uno por uno. Comenzamos con el más sencillo, con fbox. Entonces, el fbox, ¿cómo es que se utiliza? Este comando se llama fbox, en el cual sí pertenece, o bueno, sí están las opciones de Text Studio. Entonces acá, por ejemplo, vamos a escribir los microtremores. Vamos a compilar para ver qué nos sale. Y nos sale una cajita, ahora sí, cuyo contenido, perdón, cuyo ancho de la caja dependerá del contenido, es decir, del texto internamente. A ver, o ruido, creo que así es el texto. Vamos a ir incrementando, sí. Ahora, nosotros podemos alterar estas dimensiones, es decir, podemos alterar el ancho del borde y la separación entre el borde el borde de la caja y el texto interno. Para esto, este comando vamos a retirarlo, o mejor dicho, vamos a cortarlo mejor para no estar escribiendo de nuevo. Vamos a cortarlos y acá les explico. Para esto tenemos que abrir entre llaves todos los demás comandos que vamos a utilizar acá. Entonces, acá vamos a llamar fbox, fbox rule, y acá le vamos a poner un igual, y acá vamos a especificar el ancho. Vamos a colocar que sea 2 puntos. Después colocamos fbox sep, que esto vendría a ser el espaciamiento entre el borde y el texto, que le vamos a colocar 3 puntos. Y bien, y ahora sí recién va a venir el comando fbox, que bueno, acá le vamos a dar control V y compilamos ahora sí. ¿Vieron? Entonces acá el grosor está controlado por el comando fbox rule. La separación, bueno, no se nota mucho, a ver si le aumentamos a 10.
ahora sí se logra notar y esta es la diferencia. Ahora, este es para un texto pequeño. Si ustedes quieren volver o utilizar un texto mayor, simplemente utilicen el comando parbox y acá lo vamos a definir. Y bien, entonces acá ya hemos colocado nuestro texto de mayores dimensiones utilizando el parbox y también el fbox. ¿Ok? Entonces pasemos al siguiente. El siguiente que tenemos acá es el framebox. ¿Cómo se utiliza el framebox? Pues solamente llamamos al comando framebox y como pueden ver acá tiene tres opciones. Vamos a utilizar el que, bueno, tiene todo. El ancho, bueno, acá ya se puede especificar. Entonces, de repente vamos a utilizar 10 centímetros de ancho. La posición es lo que se refiere al texto, entonces vamos a decir que esté, digamos, en la derecha y el texto que acá vamos a utilizar va a ser el parbox, pero acá vamos a aumentar un poco más para que no sea tan corto. Vamos a ponerle 8 centímetros y vamos a ver qué tal sale. Y bien, a diferencia del anterior, nosotros acá podemos ya controlar el texto internamente, es decir, acá lo hemos colocado a la derecha, podemos utilizar para la izquierda o también para el medio. ¿Ok? Entonces recuerden que como este comando framebox se especifica un ancho, entonces también acá debe haber un ancho concordante, ¿no? Como fue explicado en el caso anterior del Maybox. ¿Ok? Entonces, así se utiliza. Por lo general, si ustedes no colocan la alineación, por defecto los trae centrado. ¿Vieron? Entonces acá pueden utilizar ambos. Pero la diferencia está que en Framebox no puedes alterar tanto ya sea el borde o el espaciamiento interno. ¿Ok? Pero acá al menos sí puedes puedes definir el ancho. El siguiente que tenemos el Fancy Box. Para esto sí tenemos que cargar la librería y vamos a utilizar el Use Package. Use Package Fancy Box. Entonces acá, ¿qué nos trae el Fancy Box? El Fancy Box nos trae unos tipos de borde. Entonces, comenzamos con el primero, con el Shadow Box. Entonces vamos a colocar Shadow Box. Y este comando lo que hace es colocar una sombra a este cuadro. Vamos a verlo por acá. Para esto vamos a copiar de nuevo este pequeño texto. El parbox. ¿Ok? Y como pueden ver acá, ya les ha creado una sombra a esta caja. Vamos a colocar un salto de línea, porque como estos no son entornos, no automáticamente no se crea ese salto de línea. Entonces vamos a colocar acá el doble box, es decir, doble borde que va a tener nuestra caja. Compilamos y como pueden ver acá tenemos ese doble borde. Y si ustedes desean que haya un borde ovalado o bueno con curvas en las esquinas, tenemos el oval box. Compilamos y como pueden ver acá ya nuestras curvas perdón, las esquinas del borde de la caja se han puesto en modo curva. ¿Ok? Entonces, sigamos. Tenemos acá el Framement. A ver, para esto también nosotros tenemos que cargar esa librería. Use Package Framement. Entonces acá vamos a hacer el ejemplo. Para esto ya no se habla de comandos, sino se habla de entornos. Entonces vamos a utilizar acá el entorno frame. Entonces acá, bueno, acá no va a ser ya necesario colocar el parbox, porque como es un entorno, entonces lo va a leer completamente. Entonces simplemente lo vamos a compilar. Y como pueden ver, el framemed crea un borde o una caja a lo ancho de la hoja. Entonces, si ustedes quieren ya simplemente llamar al comando o bueno, insertar una caja ya a todo lo ancho, les recomiendo que utilicen Framer. Pero hay una pequeña diferencia eh, que lo pueden notar. ¿Y cuál es? Es que si nosotros estamos utilizando el itemize, si se dan cuenta, hay una especie de alineado de todo el contenido que estamos yendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá,
al utilizar el framet, lo que está haciendo, está rompiendo ese alineamiento y lo que está haciendo es a toda la hoja. ¿Ok? Entonces tienen que tener presente ese detalle. Si ustedes quieren eh, que esta caja se mantenga esa alineación, entonces deben utilizar el siguiente comando que es lmd frame. Entonces para eso también tenemos que cargar ese, esa librería, use package md frame. ¿Ok? Entonces esta también es un entorno, mejor dicho, y acá vamos a utilizar md, pero la diferencia está de que su uso, bueno, su aplicación de la caja va a ser distinta. Entonces, vamos a copiar de nuevo, pero acá voy a eliminar lo que es el parbox. Entonces, compilamos y como pueden ver acá ya se ha creado nuestra caja, pero ya de manera alineada, está respetando el orden. ¿Ok? Entonces, si de repente ustedes ven por qué está saliendo esta separación, me parece que es porque acá yo le estoy dando una separación a esto. Sí, me parece que sí, aunque no reduce mucho. Bueno, es porque nosotros hemos colocado ese espaciamiento. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos terminado el tema de lo que son cajas con marcos. Hemos visto la alteración del espacio interno y bueno, todo lo demás, ¿no? Ahora, lo que sigue vendría a ser las cajas con textos. Entonces, para esto vamos a copiar de nuevo el texto para que puedan entender a qué es lo que me refiero acá. Y a veces sucede que en algunos textos, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar, a veces ven conveniente que las palabras estén eh, por encima de la línea del texto. Es decir, a ver, vamos a compilar acá. Y en este texto ustedes podrán ver de que las palabras tienen un nivel. Entonces, hay en algunos textos y en algunas ocasiones donde ustedes quieren que estas palabras estén un poco elevadas y bueno, o que también el salto de línea esté más abajo. Entonces, acá existe un comando que se llama el comando raisebox. Para esto vamos a utilizar de ejemplo esta palabra ambiental. Entonces, vamos a utilizar el comando raisebox. Acá abrimos corchetes y bueno, como no está el comando, acá les voy a explicar cómo está conformado, porque no aparece en las opciones. Entonces, el primer argumento va a ser el texto, es decir, acá va a ir la palabra ambiental. Esta palabra va a subir o bajar. Entonces, el primero entre llaves, lo que se refiere es la elevación, cuánto de distancia nosotros queremos que nuestra palabra suba. Entonces, por ejemplo, digamos que suba 4 puntos. Entonces, acá tenemos otras dos opciones, pero vamos a compilar. ¿Vieron? Entonces acá se puede visualizar de que la palabra ha subido. Entonces, eh, acá nosotros podemos crear como que una caja invisible, pero dentro del texto. Entonces acá vamos a utilizar las opciones de los corchetes. Y esta opción, la primera, vendría a ser lo que es el alto de esta caja. Y la segunda vendría a ser la profundidad. Entonces vamos a ver ese pequeño detalle. Vamos a considerar de que nuestra caja sea nuestra caja, o sea, la palabra tenga un alto de 3 centímetros y una profundidad de 2 centímetros. Estas distancias, ¿desde dónde se están midiendo? Se están midiendo desde el nivel donde se está, en el nivel original del texto. Es decir, donde está la palabra o ruido, se han venido, eso. Entonces, a partir de ese nivel se está creando 3 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Entonces se está creando una caja invisible cuya palabra está elevada por el nivel a 4 puntos. Entonces vamos a compilar para que puedan ver de qué es lo que me refiero. ¿Vieron? Entonces se ha creado una caja
donde está la palabra ambiental, porque por encima está el 3 centímetros y 2 centímetros por debajo. ¿Ok? Entonces ese es en caso que ustedes quieran utilizar una caja en un texto. Y finalmente tenemos lo que son las cajas de colores. Para esto vamos a utilizar tres comanditos. Recuerden, tenemos si nosotros queremos colocar un texto de colores, recuerden que es text color. Así de sencillo. Entonces acá nosotros vamos a colocar el color red y acá vamos a colocar nuestro texto, que va a ser el que estamos utilizando acá. Compilamos y ya está. Acá tenemos. Recuerden que previamente a esto también esta parte de acá hemos cargado el use package xcolor y color también. Entonces acá nosotros también podemos definir cualquier color que queramos. ¿Qué más? Tenemos, si nosotros queremos colocar eh, una caja de color, entonces para esto vamos a llamar al color box. ¿Vieron? Entonces acá vamos a colocar el color box, digamos que sea green, de verde. Y acá vamos a colocar el mismo texto. Compilamos y como pueden ver la caja ya se ha pintado de ese color. Como estos son comandos, tenemos que colocar un salto de línea para diferenciarlos. Y si ustedes quieren darle un color al borde, entonces vamos a utilizar el comando F color box. Entonces, como pueden ver ahí, el primer argumento se define el color del borde. Vamos a decir que sea un color red. El segundo entre llaves, el segundo argumento va a ser el color del relleno, que en este caso vamos a poner yellow. Y acá el texto vamos a colocar que sea el mismo. Como pueden ver ahí, ya se ha creado. Y si se dan cuenta, nuestro texto no sale completo, es decir, como se está creando estas cajas, el texto está saliendo fuera del borde de la página. Entonces recuerden, si queremos alterar esto o queremos perfeccionarlo, tenemos que utilizar el parbox. Entonces acá vamos a definir de nuevo, supongamos que sea 9 centímetros y acá el texto lo vamos a compilar. ¿Vieron? Entonces ahí ya tenemos nuestras cajas de colores. Y bien, con esto hemos terminado la sesión número 6. Ha sido un poco corta, pero a la vez ha sido interesante el poder mostrarle cómo se inserta el tema de las cajas y utilizar el tema de los colores. No se olviden de darle like, activar la campanita para que le llegue la notificación y bueno, suscribirse que es lo más importante para que les avise cuando vamos a subir un siguiente video. Como adelanto, el siguiente video vamos a hablar el tema de tablas. Les vamos a explicar cómo es que nosotros creamos tablas, el tema de la fusión de columnas, fusión de filas, algunas predefiniciones en tema de los anchos y otras cositas más. Así que gente, los espero.